Tengan un buen día, señores estudiantes. Continuando con las clases de física, hoy veremos el tema flujo eléctrico, ¿sí? Para lo cual he preparado un problema sencillo, ¿no? Un problema básico para entender sobre nuestro tema de hoy. El problema dice, un campo eléctrico, ¿sí? Ya sabemos campo eléctrico, ¿no? Uniforme de 50 newton sobre coulombs. Atraviesa una superficie de 10 metros cuadrados. Superficie S, 10 metros cuadrados. Y forma con ella un ángulo de 60 grados. Calcula el flujo eléctrico, aquí está el flujo eléctrico, que atraviesa dicha superficie. ¿Ya? Eso nos pide que calculemos. Muy bien, vamos a ver. Primeramente tendremos que darnos cuenta de que el símbolo de flujo eléctrico, aquí les pongo, ¿no? Este símbolo es el símbolo de flujo eléctrico. ¿Qué es el flujo eléctrico? El flujo eléctrico es el número, la cantidad de líneas de campo eléctrico que atraviesa una superficie. En este caso estamos viendo una superficie rectangular. Podemos ver, en el próximo ejercicio vamos a ver una superficie esférica o cualquier tipo de superficie, ¿no? Cualquier tipo de superficie. Pero en este caso vamos a ver esta. Muy bien. Entonces, el flujo eléctrico, aquí miren, aquí están las líneas de campo eléctrico. Atraviesan una, esta es la superficie. ¿Saben que superficie en una medida es al cuadrado, no metros cuadrados? ¿Por qué? Porque es base por altura. ¿Recordarás? Base por altura, entonces por eso nos da la superficie de esto. Y aquí tenemos que las líneas del campo eléctrico. Sabemos que si la línea es positiva, que si la carga es positiva, el campo eléctrico se aleja. Si la carga es negativa, el campo eléctrico se acerca a la carga. No se olviden. Aquí tenemos el vector superficie. Vector superficie. No es lo mismo que la superficie. El vector superficie es perpendicular a la superficie. ¿Sí? Es perpendicular, no es igual. ¿Ya? Muy bien. Entonces diremos que el flujo eléctrico es una magnitud escalar. ¿Sí? No es una magnitud vectorial. ¿Sí? Como vemos aquí, campo eléctrico vectorial, vector superficie vectorial, ¿sí? Pero como es el flujo eléctrico es de escalar. Por lo tanto, realizamos el producto escalar de esto y nos da que el campo eléctrico es igual al módulo del vector campo eléctrico por el módulo del vector superficie por el coseno del ángulo. Este ángulo hay que tener muy en cuenta, ¿no? Este ángulo es el ángulo que está entre el vector de este campo eléctrico y el vector superficie. Aquí está, miren, esta es la superficie. Este es el vector superficie, perpendicular a la superficie. El ángulo, este ángulo le hemos llamado con el símbolo alfa. Este ángulo alfa está aquí, está entre el vector superficie y el vector campo eléctrico. ¿Sí? Este es el ángulo. Ya, vamos muy bien. Ya he explicado esto. También podemos decir que el flujo eléctrico se mide en newtons sobre coulombs por metros cuadrados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el campo eléctrico se mide en newtons sobre coulombs, la superficie en metros cuadrados y por el ángulo. ¿Listo? Vamos a ver nuestro ejercicio. Pues muy bien. Dice un campo eléctrico uniforme. Muy bien. Atraviesa una superficie de 10 metros cuadrados forman un ángulo, dice, y forman un ángulo con ella. Y forman un ángulo con ella. ¿Con quién? Con la superficie. Sí, forman un ángulo con ella. ¿Con quién? Con la superficie. Por lo tanto,
Este ángulo que nos da es este que está aquí. 60 grados. Y como nos dice que el ángulo, el vector superficie con la superficie es un ángulo, es de perpendicular, por lo tanto es 90 grados. 60 más 30, 90 grados. Por lo tanto, este ángulo vale 30 grados. ¿Ya? Diremos entonces que este ángulo vale 30 grados. ¿Sí se entendió? Ya listo, qué bueno. Vamos a calcular entonces. Flujo eléctrico es igual a 500 sobre coulombs por la superficie es 10 metros cuadrados por coseno de 30 grados, ¿ya? Sí, ahí está. Muy bien, entonces vamos a calcular. Diremos que aquí 500 por 10, 5000. 5000 por coseno de 30 grados. Muy bien. Vamos a ver. Vamos primero, calculemos. Coseno de 30 grados es igual, eso por 5000. Muy bien. Esto es igual a 4330. 4330. No, redondeando queda ahí. Ya sabemos que esto se mide en Newton sobre coulombs por metros cuadrados. ¿Listo? ¿Ya? Hemos multiplicado. Ya, también podemos ponerle en notación científica, que quedaría de la siguiente forma. Recorremos 3 espacios, sería 4,3 por 10 al cubo newtons coulombs por metros cuadrados. ¿Listo? Eso es todo. ¿Sí? Más adelante veremos otro ejercicio con una esfera. Gracias.